Les doy la bienvenida a este edificio, a la iglesia iBook. En esta tarde quisiéramos platicar de un tema muy especial que se llama los tiempos de Dios, apegándonos a los tiempos de Dios, ¿sí? Y no sé si les ha pasado que desde niños, cuando estábamos pequeños, a lo mejor plantábamos una semillita y esa semillita a lo mejor queríamos que ya para el día siguiente ya estuviera la planta crecida y a cada ratito nos estábamos fijando, ¿sí? A ver si ya había crecido, y resulta que no había crecido. Bueno, les quiero decir que no hemos cambiado mucho cuando crecemos. Muchas veces seguimos teniendo más o menos esa actitud en cuanto a la vida, ¿sí? Pero también cuando crecemos pues vamos siendo un poquito más complejos en diversas ramas, en diversas áreas, y entonces sí necesitamos tomar mano de Dios para poder ir comprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muy bien, entonces a ver si puedo darme a entender. Parece ser que por ahí en la historia hubo un hombre que dijo: sí lo entiendo, pero cuando lo explico ya no lo entiendo porque no lo puedo explicar, algo así. Entonces, a ver si no nos pasa lo mismo. Pero bueno, quise escoger tres historias que tienen que ver con esto de los tiempos de Dios. La primera historia es la de Dios Padre tratando con Abraham. Sí, la fe de Abraham. La segunda historia es la de Jesucristo, Dios Hijo, tratando en el milagro donde resucita a Lázaro. Y la tercera historia es la del Espíritu Santo, en donde ahí sí, pues más que nada, usted y yo es donde tenemos injerencia, y son estos tiempos que estamos viviendo. Nos tocó vivir en este país, en este momento histórico, y va a ser muy interesante poder aplicar primero la primera historia, ir viendo la primera historia y la segunda, y luego también qué nos está diciendo Dios para nuestros tiempos. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y poner en las manos de Dios esta hora. Gracias, nuestro Dios, por este momento tan precioso que nos das de analizar tu palabra, y pues tantas vivencias que han quedado escritas ahí y tantas enseñanzas que tenemos, Señor, y ayúdanos a valorar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Ayúdanos a crecer en fe hacia ti, Señor. Bendito sea tu nombre, y ponemos esta hora en manos tuyas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos esto. Amén. Me decía una anécdota a mi suegro de que en una ocasión estaba con un albañil, estaban pendiente de hacer un trabajo, y después mi suegro le dice: no, ¿sabe qué? Pues espéreme tantito, espéreme unos días. Ah, bueno, ¿y cómo lo voy a esperar? ¿Sentado o acostado o parado? Y entonces nosotros, el tema no es esperar en Dios, es apegarnos a los tiempos de Dios. Muchas veces pensamos que a lo mejor apegarnos a los tiempos de Dios es no hacer nada, pero no es eso. O sea, Dios quiere que estemos activos en las cosas de Él, pero también quiere que tengamos fe en las cosas que Él va trayendo día con día, ¿sí? Entonces, bueno, a lo largo de esta predicación, le digo, vamos a ver estas tres historias, y los ingredientes principales de esas tres historias van a ser Dios, el tiempo, la fe que se genera en estos personajes, y las pruebas por las que pasan estas personas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la historia de Abraham. Ya hemos escuchado tal vez algo de Abraham, y les quiero dar una pequeña introducción histórica de lo que
dónde vivió Abraham y en qué situaciones se encontraba. Abraham era originario de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Esta ciudad se encontraba al oriente de Jerusalén, muy al oriente de Jerusalén, y se encontraba a kilómetros de Jerusalén, y entre dos ríos que se llaman Tigris y Éufrates, o se llamaban Tigris y Éufrates. Y esta área se llamaba Mesopotamia. De hecho, Mesopotamia significa entre dos ríos. Y esto viene siendo lo que actualmente es Irak. En esa ciudad, era una ciudad muy importante en aquel entonces, arqueológicamente se ha investigado, y floreció esta ciudad-estado, y los descubrimientos de hace 3.200 años, antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años, es que Ur era una ciudad grande, de unos 10.000 habitantes. Era una sociedad civilizada, ¿sí?, que tenía escritura, arte, arquitectura, una refinada artesanía y avances como el arado y la rueda. A lo mejor para nosotros podríamos decir que la rueda, pues, pero ya era un avance en aquel entonces, hace 5.000 años, ¿no? El arado, ya, o sea, araban la tierra, había escritura, había arte. Adoraban a muchos dioses, y el dios de la ciudad de Ur era Naanar, un dios lunar representado por una media luna. Abraham era descendiente de Sem y de Noé, pero se había criado rodeado de paganismo en esta ciudad. Entonces, fíjense ustedes, no sé cuántos de ustedes sean de esta ciudad de Monterrey, o al menos aquí ahorita estamos todos viviendo, y a lo mejor algunos anden de visita, pero generalmente como seres humanos buscamos lugares cómodos, lugares donde haya lo necesario, lo indispensable, donde hay agua, donde hay alimento, donde tal vez no nos sintamos solos ni desamparados, donde no sintamos un peligro inminente, tal vez climático, que nos pueda dañar, y generalmente el hombre busca estar en conjunto con otros hombres, con otras personas, y bueno, a Abraham le tocó estar en esta ciudad, y era una ciudad donde tal vez tenía todas las comodidades, ahí creció, y ahí maduró toda su vida. Bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, a Abraham le tocó tener un llamamiento de parte de Dios Padre, para salir de esa ciudad alrededor de la 7ª década de su vida, o la 8ª, porque era entre los 75 años, un poquito antes. No sé qué les parecería a ustedes ahorita que a lo mejor les cambiaran el plan de vida. Por ejemplo, a los 75 años, que de repente te digan, oye, ¿sabes qué? Salte de Monterrey y vete allá a África. ¿Cómo responderíamos nosotros a ese llamado de Dios? Muy bien, es una cosa difícil, ¿verdad? Ya lo empezamos a entender un poquito. Y bueno, vamos a comenzar a leer Génesis 15, 1 al 6. ¿Sí? Cabe mencionar aquí que ya desde el capítulo 12 de Génesis inicia la historia del plan de Dios para enderezar las cosas ante la caída del género humano. ¿Sí? Es un plan que implicaba formar una familia a través de la cual todas las personas de la tierra fuesen bendecidas. Vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir los que puedan ponerse de pie. Vamos a hacerlo tantito nada más para leer este pasaje, ¿sí? Y dice, si quieren vamos a leerlo todos juntos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham,
mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a tomar asiento. Gracias. En este pasaje empieza, después de estas cosas, así empieza este pasaje. ¿Y qué es lo que está diciendo después de qué cosas pasó este evento? Bueno, se está refiriendo en realidad a varias situaciones que vivió Abraham, situaciones que había vivido Abraham con su sobrino y de mucha relevancia. Abraham era un hombre emprendedor, por lo que podemos leer en la Biblia. Era un hombre valiente, sabio, recto, fuerte, físicamente fuerte, lleno de fe. Y él, como les decía hace un momento, salió de Ur, siguiendo el mandato de Dios. Salió de lo conocido a lo desconocido. Ya siendo un adulto mayor, recibe esta orden de salir de su tierra y su parentela. Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho a esta orden? No, Dios, no, espérame, o sea, yo no saldré, yo no iré, lo que me pides es muy difícil, sí, es imposible. ¿Por qué no me lo pediste cuando tenía más joven, cuando era más joven? A lo mejor, si pensamos humanamente, ¿verdad? Si están de acuerdo que a lo mejor podríamos haberle dicho a Dios nosotros, pues Señor, me hubieras dicho más joven, tenía más fuerza, me podrías utilizar en tu ministerio más, y tenía más vigor mi alma, tenía más ánimo. No, Dios, no. Manejas tiempos de manera muy extraña. Esto está fuera de sí, no se acopla a mi plan de vida. ¿Voy a morir en el desierto? O en un monte por allá, o en un camino donde nadie me vea, ahí me voy a quedar postrado. ¿Quién me va a enterrar? ¿Quién me va a enterrar? ¿Y mi esposa? ¿Qué será de ella? ¿Y mi sobrino, que es huérfano? ¿Qué va a ser de él? Entonces, nosotros no vemos en Abraham esta actitud. Abraham obedece y sale a la tierra que Dios le indicaría. Porque también podemos ver en Hechos, que dice que Dios le iba a ir indicando. A lo mejor todavía exactamente no sabía dónde estaba esa tierra. ¿Qué fe de Abraham Dios le dio, verdad, para seguir ese mandato? Sin embargo, en su travesía se enfrenta a diversas vicisitudes Abraham. ¿Cuáles podemos recordar que se enfrentó a Abraham? Pues a lo mejor la muerte de su padre, y después la hambruna que hubo en Canaán, y después el hecho de que tuvo que ir a Egipto y estuvo a punto de que tomaran a su esposa, Faraón, una inminente pérdida de su esposa. Y espérense, todavía falta todo lo que pasó, ¿verdad? Las riñas entre los siervos de él y de su sobrino. Y luego después de esas riñas resulta que su sobrino se aparta de él y a lo mejor escoge un lugar más frondoso que el que a él le toca. Una separación familiar hubo aquí. Y esas, como ustedes y yo sabemos, son un golpe muy duro. Y luego, un poco después, Lot y su familia son tomados como rehenes. Hubo una guerra entre unos reyes. Ya vimos hace unos meses una predicación, José Luis nos dio de eso. Y en estas guerras de los reyes de Sodoma y Gomorra, resulta que Abraham, a sus 70 y tantos años, tiene que armar un ejército improvisadamente con 318 criados que él tenía de su casa, que habían nacido en su casa.
No sé si él los entrenaría antes, desde tiempo, o a lo mejor en ese momento tuvo que armarse de valor y con la fuerza que Dios nos dé, vamos, ¿verdad? Y dejen ustedes eso, aviéntate el camino hasta Damasco, hasta el norte de Damasco, ve a guerrear y rescata los bienes y rescata a las personas. Qué gran derroche de energía de Abraham, un desgaste tan tremendo que debió haber tenido con esto. ¿No lo creen ustedes? Y después regresa y él no toma nada del botín. Del botín que fue rescatado, él decide, él toma esa decisión de no tomar nada de ese botín. Bueno, ¿cómo creen que se sintió Abraham después de todo esto? ¿Energetizado, rejuvenecido y lleno de fe? ¿O desgastado, desanimado y cansado? Yo nada más de leerlo, a lo mejor ya me cansé ahorita, nada más de leer esto. Entonces, sí, estaba cansado, estaba desanimado, estaba ya sin fuerza. A lo mejor seguía con la fe en Jehová, seguía con la fe en Dios Padre, pero físicamente tal vez, mentalmente y emocionalmente, no creo que haya estado tan lleno de fuerza. Y en ese momento, en donde tal vez estaba ahí sentado en abajo de una palmera o de un árbol, si es que había, ¿verdad?, donde le tocó, en ese momento Dios le habló a Abraham en una visión, ¿sí? Y en esa visión incluía lo que ya vimos aquí en el versículo 1, dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí podemos ver que estas frases de Dios para con Abraham son tres cosas. No temas es una orden. Yo soy tu escudo es una afirmación. Y la siguiente es una promesa. Tu galardón será sobremanera grande. Esta palabra galardón viene siendo como recompensa, como un salario. Y justo fue cuando después de lo de que no quiso recibir el botín. Entonces, en cierta manera, podemos decir: Abraham, no recibiste nada de lo que fuiste a hacer, eso es lo que piensas, ¿verdad? Dios le estaba diciendo a Abraham, no te preocupes, tu paga no va a ser esa. Yo te voy a recompensar de otra manera. Bueno, con estas tres palabras, imagínense que Dios nos diga a nosotros: no temas, que oigamos la voz de Dios, ¿verdad? Aunque la oímos por la palabra de Dios, gracias a Él, gracias a su palabra que la tenemos aquí, benditos a Dios, pero en manera más audible: no temas, yo soy tu escudo, tu galardón va a ser grande. Bueno, pues qué bien cae una palabra de aliento en tiempos difíciles. ¿No les ha pasado? A lo mejor andamos a veces en el trabajo bien cansados y nos encontramos a alguien y nos dice una palabra y todavía me siento cansado, pero ya cambió algo. Imagínense si viene de Dios esa palabra, pues con más razón, ¿verdad? Pero como quiera, no dejamos de ser humanos. Abraham no dejaba de ser humano. No del todo cambió tan rápido, ¿sí? Pero quiero decirte una cosa, que tú por eso, o usted y yo, por eso estamos aquí hoy, para recibir palabras de aliento. Palabras que a lo mejor afuera nunca vamos a encontrar, porque afuera, si podemos ver las noticias, si podemos ver la televisión y podemos platicar con las personas que están afuera, no son de aliento esas palabras. Entonces, por eso usted está aquí hoy, para entender lo que Dios nos ha mandado en su palabra y para recibir las promesas de Dios para nuestras vidas, para recibir palabras de aliento.
Si usted y yo también a veces hemos hecho algo bueno por alguien y a lo mejor no recibimos inmediatamente un pago por ese hecho que hicimos, créame amigo y amiga que Dios le va a recompensar de todas maneras en su tiempo. No va a ser tal vez en nuestro tiempo, va a ser en su tiempo. Bueno, Abraham no cambió del todo su estado de ánimo, sino que curiosamente, fíjense, se sumió en una autoconmiseración y se enfocó en lo negativo. Podemos decir, por un momento siguió enfocado en lo negativo. Él no tenía hijo. Podemos ver aquí el versículo 2, dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno de Eliezer. Él no tenía hijo. Ahí estaba Abraham con esa cosa negativa. Dios no le había dado un hijo, Dios no le había dado un heredero. Y todos sus bienes, ¿quién los iba a tener? Los iba a heredar un siervo que no era nada de él, familiar de él. Entonces, hay un dato muy curioso en los versículos 2 y 3. Si tienen ahí, mantengan su Biblia abierta. Génesis 15, 2 y 3. En esos versículos, en español, bueno, está en español, pero en hebreo son 22 palabras hebreas. Y 7 veces se refiere a sí mismo, yo, 7 veces en el texto original, ¿verdad? Y se quejó en 2 ocasiones de que estaba sin hijo. Es que estoy sin hijo, yo estoy sin hijo. Nada más yo creo que de las 22 palabras que dijimos, casi todo era queja. Ahora vamos a leer los versículos 4 y 5 de Génesis 15. Bueno, los voy a leer yo, ¿verdad? Dice, ya los leímos ahorita, ¿verdad? Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En estos versículos podemos ver cómo Dios pasa de largo esta aparente ingratitud de Abraham y le reitera la promesa de tener un hijo. Tendrás un hijo propio. Este le heredará y su descendencia será como las estrellas de los cielos. Aunque no había niño en casa, aún así Dios llenaría la tierra con aquellos que voltearían a ver a Abraham como padre. A veces nos quedamos pensando, no, pues sí, los judíos vienen de Abraham, sí. Pero no, también los árabes vienen de Abraham, ¿verdad? Y también, bíblicamente, nosotros los cristianos, pues tenemos una herencia por parte de Abraham, ¿verdad? Entonces, gran parte de la humanidad actualmente puede voltear hacia el pasado a ver a Abraham como una figura importante. Sí se cumple la promesa de Dios, ¿verdad? Sí se cumplió. En tiempos de desesperación y en tiempos de peligro, Abraham debía creer en la protección de Dios y en el cumplimiento de sus promesas. Y bueno, Abraham finalmente fue capaz de creer, porque conocía a aquel a que había hecho las promesas. Él sabía que se podía confiar en Jehová, en Dios Padre. Él sabía que se podía confiar en Él. Vamos a leer el versículo 6, dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Entonces, para el Señor el proceder de Abraham le fue contado por justicia. Dios tomó en cuenta la fe de Abraham. Yo quiero preguntarles a ustedes en esta mediodía, a lo mejor andan cansados, a lo mejor todavía no despertamos bien,
Pero eso es físicamente, ¿verdad? O a lo mejor andamos con una carga de trabajo toda la semana que ahorita la estamos arrastrando. Pero yo quiero preguntarles espiritualmente si ustedes tienen fe y si no la tienen, si ustedes quieren tener fe en Dios. Aquí con Abraham lo que sucedió fue esto, que Dios estimó y Dios juzgó a Abraham y estimó que él estaba a la altura del patrón conforme a la norma. O sea, que Dios le puso una palomita buena a Abraham, porque tuvo fe. Como cuando íbamos al kinder, ¿verdad? Que nos ponían nuestra estrellita y ya íbamos bien contentos con nuestros papás, nuestra mamá, porque salimos aprobados. O cuando pasamos un examen, o a lo mejor cuando estábamos en la carrera, que pasábamos las materias más difíciles, o cuando estábamos en el trabajo, que cumplimos un encargo que nos dejaron, un embarque, o para los que, si hay algún carpintero por aquí, algún mueble que estaba muy difícil, o a lo mejor si hay algún mecánico por aquí, algún carro que a lo mejor no le hallábamos por dónde arreglarlo y lo arreglamos, se siente una satisfacción muy grande y se siente que cumplimos, que estuvimos a la altura del patrón, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se puede sentir, pero también que Dios sienta eso de nosotros, que estamos a la norma de Él, es una cosa maravillosa. Y eso, amigo y amiga, que usted está aquí sentado, quiero decirle que eso es lo que Dios aprecia, que tengamos una vida agradable delante de Él. La cualidad de estar bien con Dios es indescriptiblemente apreciada a los ojos de Dios, del Señor. Aquí podemos concluir cómo Dios no está sujeto como nosotros al tiempo. Él ve la historia de la humanidad como una fotografía panorámica y sabe lo que va a acontecer en nuestro futuro. Así que cuando Dios dice que algo va a suceder es porque es un hecho que va a suceder. Debemos de apegarnos a los tiempos de Dios, apegarnos a Dios, a la visión de Dios. Aquí termina la primera historia. Estamos hablando de hace 3 milenios antes de Cristo, o sea, hace 5 milenios, ¿verdad? Como 400 años después del diluvio. Y bueno, a lo mejor es una época muy antigua para nosotros, pero está escrita y está escrita para nuestra enseñanza. Y quise escoger esta historia. Hay muchas historias en la Biblia sobre los tiempos de Dios, pero esa es la primera historia que para este día tomé. Vamos a pasar a la segunda historia. La segunda historia es la historia de la resurrección de Lázaro. Aquí ya nos vamos a trasladar 3000 años después de Abraham y 2000 años antes de nosotros. En el año 33 de la edad de Cristo, que fue el último año del ministerio de Él sobre la tierra, se dio esta segunda historia. Y solamente se encuentra redactada en el Evangelio de Juan. El pasaje va a ser Juan 11, 17 al 27. Y también vamos a leer los versículos 43 y 44. Ahorita ténganlo ahí y ahorita lo vamos a leer. Dice, en esta historia vemos este personaje que se llama Lázaro. ¿Qué significa Lázaro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de aquí se llama Lázaro? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien de aquí se llama Abraham? ¿No? Muy bien.
Lázaro significa uno a quien Dios ayuda. Era un nombre muy común en aquel entonces, como por decir ahorita Juan, Pedro, Pancho. En aquel entonces era un nombre muy común en Jerusalén, en Judea, en aquellas tierras. Y bueno, este hombre con sus hermanas Marta y María vivían en Betania. Betania a 3 kilómetros de Jerusalén, al este del Monte de los Olivos, que fue donde el Señor ahí oró, ¿verdad? Bueno, a 3 kilómetros de ese lugar ahí era Betania. Y allí vivía con sus hermanas, Marta y María. Aparentemente, si analizamos todo, pudo haber sido una familia acomodada, ya que cuando muere Lázaro, vienen judíos de Jerusalén a consolarlas. Entonces es muy probable que tenían cierto nivel, tal vez, económico, ¿verdad? Bueno, estos tres personajes eran amigos de Jesús. Y al parecer lo alojaron a Jesús en varias ocasiones y a sus discípulos. De hecho, tenemos 3 historias de ellos. Y en la primera historia es donde Marta está ocupada con las labores de la casa, ¿la recuerdan? Está ocupada, muy activa, y María está a los pies de Jesús escuchando las historias, las enseñanzas de él, y Marta le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de mí, que mi hermana no me ayuda? Y entonces el Señor Jesús le dice, pues, Marta, Marta, tan ocupada estás, pero una cosa es importante, y María ha encontrado ha elegido lo mejor, la mejor parte, ¿sí? Escogido la mejor parte. Esa fue la primera vez que vemos en la Biblia que Jesús pasa por la casa de ellos. A lo mejor no fue las únicas, ¿verdad? Y la segunda vez fue esta ocasión cuando Lázaro muere, y luego la tercera vez es cuando María enjuga, derrama el perfume, muy probablemente desde la cabeza hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay 3 ocasiones, ¿verdad?, de que se registra ahí. Y ahorita nos vamos a enfocar en la situación cuando Lázaro murió. Entonces, en esta historia, amigo y amiga, se impone la figura de Dios Hijo. Sí, son los tiempos de Cristo, físicamente sobre la tierra. Hace 2000 años casi ya pasó esto. Y esta figura de Dios Hijo, o sea, del Señor Jesucristo, es la fuente de la vida. El Evangelio de Juan lo que menciona todo es que Jesús es la fuente de la vida, si lo leemos todo, ¿verdad? Jesús, quien en el principio había dado la vida a la humanidad, tenía poder para devolverle la vida a Lázaro en cualquier momento. Ahí ustedes quédense por favor en Juan 11. Yo voy a leerles nada más Juan 1 al 4, para ver por qué dice aquí que Jesucristo les había dado la vida a la humanidad. Dice Juan 1 al 4, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Efectivamente, el Señor Jesucristo, como segunda persona de la Trinidad, Él estaba desde la fundación del mundo, y Él dio vida y da vida, y seguirá dando vida. Entonces, aquí estamos ante una situación, ¿verdad?, que se presenta un evento de la muerte física de Lázaro. Pero les voy a decir una cosa, aquí cabe mencionar una tradición que tenían los judíos, o tenían en aquel entonces. Cuando un judío moría, lo ponían en una cueva, generalmente era una tumba, podía ser una cueva o un sepulcro que era acabado, y tenía espacios interiores, no solamente era la tumba, sino que tenía como un cuarto interior, ¿verdad? Y en ese cuarto, ahí ponían el cuerpo, y resulta ser que al tercer día
Los judíos iban y gritaban afuera de la tumba el nombre de la persona que había muerto. Y si esa persona no respondía, pues entonces sí, ya era que ya definitivamente había muerto esa persona. Esa era la costumbre de aquel entonces. No sé exactamente, la verdad, de dónde salió esa costumbre o por qué, aunque me puedo imaginar que pudo haber sido por un error que hubo en algún momento de alguien que pusieron en la tumba y pensaron que pudiera haber estado, que estaba muerto y finalmente no estuvo muerto. Y a lo mejor de ahí salió esa costumbre, pero no les puedo asegurar. Pero sí estaba esa costumbre, ¿verdad? Entonces, aquí en realidad a veces nos preguntamos por qué Jesús no fue en los primeros días a ver a Lázaro. Pues aquí en realidad pues ya podemos ver una causa, ¿verdad? Por eso, rompiendo con toda posibilidad de error de haber enterrado a Lázaro sin que estuviera muerto, Jesús va hasta el cuarto día, saliéndose de los parámetros, de las costumbres de los 3 días. Cuanto más que el cuerpo de Lázaro ya hedía. O sea, en otras palabras, Lázaro en realidad estaba muerto. No había de otra, aquí no cabe ninguna duda. Históricamente tampoco podemos decir estuviera o no estuviera, no, estaba muerto Lázaro físicamente. Tanto aquí como en la resurrección de la hija de Jairo en Capernaum y como en la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín, no aplica la frase todo tiene solución menos la muerte. Si hemos oído esa frase, nosotros, no hombre, a veces estamos, bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad? Estamos en el elevador y no hombre, pues todo tiene solución. Y luego alguien dice, sí, menos la muerte. Bueno, aquí no aplica esa frase. Con Jesucristo todo tiene solución, incluso la muerte. Vamos a leer así el pasaje, si quieren pónganse de pie para que no nos durmamos, si me hacen ese favor. Es Juan 11, 17 al 27. Y cuando terminemos ahorita yo les digo qué otros versículos, ¿sí? Dice de la siguiente manera, Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ay, perdón, permítame, es que está aquí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Bueno, vamos a ver el versículo 43 y 44, ¿sí? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle. Hasta ahí. Vamos a tomar asiento. Gracias. Entonces, muy probablemente Lázaro murió unos pocos momentos después de que mandaron al mensajero a buscar a Jesús. Jesús en ese momento estaba a 32 kilómetros al este del Jordán,
bueno, al este de ese lugar, ¿verdad? Y también al este del Jordán, pero la distancia eran 32 kilómetros, punto 18, algo así. Y, era un lugar que se llamaba también Betania, pero Betania Betábara. Y cuando llega el mensajero, pues ya pasó un día. Y entonces aquí, y después Jesús se demora. En este punto, cuando van y le avisan, ¿verdad?, de que Lázaro está enfermo, que en realidad pues ya en ese momento casi ya había muerto, el Señor Jesús se demora 2 días más, Jesucristo se demora 2 días más, y entonces yo quiero preguntarles, ¿por qué Jesús se demoró para poder acudir a ver a su amigo? Bueno, ya ahorita vimos algo de eso acá, alguna explicación, pero también bíblicamente una respuesta la podemos encontrar en el versículo 4 de Juan 11. Y dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está la respuesta bíblica, ¿sí? En realidad, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, realizó muchas cosas que estaban predichas, muchas obras buenas y muchas señales. Y podemos ver en el Evangelio de Juan 7 señales que hizo. Y la primera fue la conversión del vino en las bodas de Canaán. Y dentro de esas 7 señales, siguen, ¿verdad?, las señales y la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5,000. Y la séptima señal iba a ser, o fue esta, la resurrección de Lázaro. Esa fue la séptima señal mesiánica de Jesús, que en su tiempo iba a tener que hacer Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta bíblica, que la enfermedad no era para muerte, sino para gloria de Dios. Y la respuesta histórica no la sabemos, ya que la Biblia no nos dice, nomás nos dice que cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar, pero no sabemos qué estuvo haciendo allá. A lo mejor si nosotros fuéramos Marta y María, diríamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Se tarda Jesús en venir a tu ayuda? ¿Has tenido problemas o hemos tenido problemas y sentimos que la ayuda de Dios está tardando? ¿Se tarda Cristo en cumplir el deseo de tu corazón? Por ejemplo, de tener una casa propia. Hay gente ¿verdad? Hay matrimonios que están rentando y quieren una casa y están orando por eso, están pidiéndole a Dios y no se puede. O se tarda Dios en proveer un cónyuge para ti, una pareja para ti. Hay personas, a lo mejor puede ser jóvenes o jovencitas, que oran por eso y no se da. ¿Se tarda Cristo en cuanto a ayudarte con ese problema económico que tienes o esa difícil situación por la que estás pasando? ¿O de curarte de esa enfermedad que le has pedido que te cure y se tarda en curarte? Créeme, Él vendrá en tu ayuda. En su tiempo, Él va a venir y Él atenderá ese llamado de socorro. Y Dios será glorificado en ese momento. A lo mejor, como pasó con Marta y María, que en ese momento fueron muchos judíos a consolarlas y estaban llorando con ellas. Era una costumbre judía llorar con los que lloran. Salud. Sí,
nosotros también a lo mejor tenemos problemas y los hemos platicado con familiares y muchos allegados de nosotros están al tanto de nuestros problemas y van a querer ayudarnos y consolarnos. Pero espere usted en Dios, espere usted en los tiempos de Dios. Él en su tiempo vendrá y su nombre será glorificado de una o de otra manera. En el versículo 20 de Juan 11 vemos cómo dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. También eso de quedarse en casa era una costumbre judía, guardar el luto, estar en casa. Pero aquí está como cuando dicen, ¿verdad? De que la gente nunca está contenta con lo que tú haces, ¿verdad? A lo mejor critican a María porque se fue, corre y corre, espérate a que llegue, y a lo mejor criticamos a Marta porque se fue a encontrar a Jesús, o criticamos a María porque se quedó, total que no sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí le quiero yo decir a usted es que si nosotros somos como Marta, que queremos ir al encuentro ya para que venga Jesús, o nos esperamos, a lo mejor un poquito más pasivos, en realidad no importa mucho, amigo y amiga. Dios no va a venir ni antes ni después de lo que usted pueda apurarle o dejarle de apurar a Dios. Simplemente en el tiempo indicado, en ese tiempo de Dios, Dios va a hacer la obra. Eso es muy importante, conocerlo y entenderlo. A veces nos desesperamos porque queremos que Dios se apegue a nuestros tiempos, cuando es al revés. Nosotros tenemos que apegarnos a los tiempos de Él. Y si seguimos en la lectura en el versículo 21, voy a cambiar este para acá un poquito, ya me cansó el pie derecho. Si seguimos en la lectura, el versículo 21 dice de Juan 11: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí me llama la atención, como dice en latín: Domine, si fuises hic, frater meus non esset mortus. Bueno, frater, esa última frase, frater meus non esset mortus, mi hermano no hubiera muerto. Frater es hermano en latín. A lo mejor podríamos poner mater o pater o fili, o sea, mi mamá, ¿no? ¿Cuántas veces, verdad? Vemos los familiares, es que si hubiera hecho esto o lo otro, mi mamá no hubiera fallecido, o mi papá no hubiera desencadenado todo esto, y mire, ya se nos fue, doctor. A mí me ha tocado escuchar eso en mi profesión médica. Y si hubiese hecho esto o lo otro, hubiese pasado esto, o hubiéramos conseguido este medicamento, o estas otras cuestiones médicas que a lo mejor no conseguimos, pues mi hijo se hubiera salvado. Y ahí está esa frase, que nosotros en la actualidad a lo mejor podemos caer en eso otra vez. Pero les voy a decir una cosa, que hay un dicho popular que dice que lo hubiera no existe. Lo hemos escuchado todos. Y bíblicamente eso también es cierto. No existe el hubiera. Y no el hubiera como nombre, ¿verdad? El hubiera. Solo existen las cosas que suceden y que Dios permite de acuerdo a su plan, a su propósito, a su voluntad y en el tiempo de Él. De ahí la importancia de apegarnos a los tiempos de Dios. En el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta veía a Jesús
como una torre de fortaleza. Sus palabras son una expresión de confianza grande en Él. Ella sabía que Jesús estaba en contacto estrecho con Dios Padre. Y entonces era capaz de obtener una bendición de Él. Pero fíjense una cosa, es muy importante. En este versículo Marta usa el verbo saber. Dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sé. El verbo saber. Pero las cosas de Dios, las verdades de Dios y las promesas de Dios no están ahí para saberlas, están ahí para creerlas. Y nótese muy claro ese verbo, sé, yo sé, porque después ahorita Marta lo va a volver a decir. Y a lo mejor nosotros que estamos aquí sabemos muchas cosas de Dios y hemos tenido años y meses y sabemos mucho material de Dios. Pero Dios quiere que creamos esas cosas, no solamente que sepamos esas cosas. Y también usted, si es la primera vez, o de las primeras veces o pocas veces que ha oído, es bueno que desde ahorita sepa que Dios ve más el corazón de la fe, no tanto del saber. Que tampoco está peleada una cosa con otra, pero sí hay que notarlo. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. En este versículo se utiliza la palabra anastasis, que significa resurrección. ¿Hay alguien aquí que se llame Anastasia? A veces no nos gustan los nombres de los calendarios, ¿verdad? Teodoro, y bueno, este más o menos suena bonito, pero ¿y Anastasia? Hombre, no, ponle Kimberly, ponle otro nombre. Y resulta ser que los nombres esos que están ahí tienen significados bíblicos. En este caso, anástasis es resurrección. Y esta palabra donde Jesús le dice, tu hermano resucitará, esta se usa en dos hechos importantes en el Nuevo Testamento. La resurrección física y corporal de Jesús, en el que ya pasó, y eso viene en Romanos 1:4 y 1 Corintios 15, 12 y 13, y la resurrección física y corporal de los creyentes en el futuro. Hay varios versículos que mencionan eso, y es la misma palabra. Qué glorioso y qué maravilloso que la misma resurrección que Jesucristo tuvo, Él promete para los que creen en Él. A lo mejor no nos habíamos detenido a ver bien esto que es la misma palabra. En el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Se fijan cómo Marta luego vuelve a decir, yo sé? O sea, dice saber que su hermano va a resucitar en el día postrero. ¿Cómo sabía Marta que había resurrección? Bueno, ya los fariseos en aquel entonces hablaban de esa resurrección, y en Daniel 12:2, se los quiero leer porque es muy interesante, y ahí está muy claro, ¿verdad? Ahí se habla de la resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el mismo Señor Jesucristo había hablado seguramente con ellos de la resurrección. Entonces dice, sí, Señor, pues yo sé que va a resucitar, pero por lo pronto, pues ahorita ya lo perdimos físicamente, no lo vamos a tener. Bueno, en el versículo 25
podemos ver que dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí encontramos una de las declaraciones más precisas sobre Jesús. ¿Quién fue Jesús? Dígame usted quién fue Jesús. ¿Un maestro? Porque hay personas que puedan pensar que fue un maestro, un profeta, un iluminado, un enviado. ¿Quién fue Jesús? Él no solo es un maestro, Él no solo es un profeta, Él es la resurrección y Él es la vida. Y en este mismo versículo, en una frase de 9 palabras, estamos en el versículo 25, encontramos una gran esperanza que si usted la entiende hoy, en esta tarde, puede cambiar su vida. Y se la voy a leer, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En pocas palabras, ahí tenemos un plan de salvación. O sea, tenemos una esperanza de qué va a pasar con nosotros en esta vida y en la siguiente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no solamente se trata de creer de labios para afuera. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí es muy importante lo que dijo Jesús. Todo el que vive y cree en mí. Tal vez usted o yo digamos creer, pero vivimos en Él. Desde que nos levantamos y cuando vamos al trabajo, cuando regresamos a la casa y descansamos, cuando salimos de viaje o cuando estamos con nuestros amigos o nuestros padres o nuestros hijos, vivimos en Él, estamos pensando también en Él. ¿Siempre tomamos en cuenta a Dios en todo lugar y en todo tiempo? ¿O solo los domingos en la mañana? ¿Vives en Él en todo lo que haces, piensas y sientes durante la semana? Esta pregunta también yo me la hago a mí, ¿verdad? Ojalá contestemos como Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si se fijan, Marta le estaba diciendo, sí, yo sé, Señor, yo sé que esto, yo sé que lo otro. Hasta que Jesús le dijo, ¿crees? No quiero saber, Marta, si sabes. ¿Crees? Y entonces ya Marta le dice, sí, yo he creído. Bueno, cuando ella creyó, ¿qué pasó? Se desencadena lo que vemos en los versículos 43 y 44. Dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle. Jesucristo resucitó a Lázaro inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando Marta creyó. Amigos, aquí vamos a acabar esta segunda historia. Y las enseñanzas de esta segunda historia son muy claras y evidentes a nuestros ojos. Y ahora vamos a continuar con la tercera historia. Aquí hasta este momento ya vimos cómo Dios Padre marcó los tiempos con Abraham y cumplió su promesa de darle un hijo propio y de ahí una gran descendencia.
que ha impactado a gran parte de la humanidad hasta el día de hoy. También hemos visto cómo Dios Hijo, o sea Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, marcó los tiempos con Marta, María y Lázaro, cumpliendo su palabra, resucitando a este último al cuarto día de fallecido, y con ello dejándonos claro que Jesucristo es resurrección y vida. Ahora concluiremos con la tercera historia, la historia del Espíritu Santo. Ya vimos Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y cómo se han marcado los tiempos para que usted y yo podamos conocer a Dios de manera personal y crecer en fe como Abraham y como Marta, María y Lázaro. Cuando Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo en Juan 16:7, vamos a ver Juan 16:7. Les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí podemos ver una cosa, como desde que Cristo partió, el Espíritu Santo fue enviado para convencer a este mundo de pecado. Y aquí estamos usted y yo, casi 2000 años después de la partida de Cristo, escuchando la palabra de Dios. Y los personajes de esta tercera historia, aparte del Espíritu Santo, somos usted y yo. Usted y yo. ¿Puede creerlo esto? Mucha gente ya murió, estamos hablando de los mártires de los primeros siglos. Mucha gente peleó, mucha gente viajó, incluso a otros continentes hasta acá, y han sucedido un sinnúmero de cosas para que tengamos esta palabra de Dios, esta Biblia tan fácil que es tenerla aquí en nuestras manos. Para nosotros es muy fácil, pero han sucedido un sinnúmero de cosas en 2000 años para que pudiera llegar a nuestras manos. Y como americanos, como residentes del continente americano, ¿qué sucedieron? ¿Qué hitos históricos podemos marcar? Pues a lo mejor el descubrimiento de América, la colonización de España, a lo mejor el establecimiento de los gobiernos aquí en nuestro país, la libertad de culto, hace 2 siglos que se activó eso, a lo mejor los primeros misioneros que vinieron a finales de 1800 a Monterrey, nosotros que estamos aquí en esta ciudad, y en el siglo pasado las iglesias que se han fundado. En fin, son muchas cosas que a lo mejor no terminaríamos ahorita, pero todo ha culminado en que tengamos esta palabra de Dios en nuestras manos y tengamos la posibilidad de leerla y estudiarla y creerla. Entonces, todo esto que les digo es como una introducción, como un preámbulo de nuestra tercera historia, como la introducción que les di de Abraham, la introducción que les di de Lázaro. Esta es nuestra introducción. Y ahorita, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo con nosotros? Se los leeré. En Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. Lo vuelvo a leer. Por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Amigo y amiga, en esta tercera historia en donde figuramos, reflexionemos por un momento y tracemos la línea de nuestra vida, desde el día en que nacimos hasta el día en que vamos a morir. Y esa línea vamos a dividirla en tres partes: la niñez, la juventud y la adultez. Y en esas tres secciones, quiero que ahorita reflexionemos, piensen, qué cosas han afectado para bien o para mal cada etapa de nuestras vidas. Primero pensemos en nuestra niñez, dónde nacimos, con nuestra familia que estuvimos, nuestros vecinos, los incidentes que pudimos haber tenido, dónde estudiamos, qué nos pasó en la escuela, nos hicieron bullying, no nos hicieron bullying. Pueden ser muchas cosas. Ahora vamos a pensar en nuestra juventud. ¿Qué nos sucedió en nuestra juventud? Pudimos cumplir nuestros deseos o nuestros proyectos que teníamos, que a lo mejor son los tiempos, ¿verdad?, de que el ser humano se empieza a trazar planes, o a lo mejor no los cumplimos y eso nos frustró, o nos metimos en problemas, o como algunos jóvenes se meten en problemas de delincuencia o en vicios. ¿Qué nos pasó en nuestra juventud? A usted, piénselo ahorita. Y ahora piense en su adultez y en su vejez, los que estemos más grandes. ¿Qué es lo que nos está marcando? Le puedo asegurar una cosa, que todos estos eventos o situaciones que lo han marcado caen dentro de 4 grupos: biológico, emocional, mental y social. Y a lo mejor agregaríamos un quinto grupo económico. Pero le voy a decir algo, de estas áreas son las limitaciones que nosotros como como personas del siglo XXI podemos tener. Sí, biológico, emocional, mental, social. A lo mejor biológico, tengo una enfermedad. A lo mejor emocional, pues no he vencido algunos traumas. Mental, pues a lo mejor quisiera tener más capacidad para leer. Por decir, yo a veces estoy leyendo y me da sueño. Y quiero leer más y no puedo, o sea, quisiera tener más capacidad. Eso es algo personal, ¿verdad? A lo mejor en lo social, hay algunos que somos más serios que otros y quisiéramos, hombre, yo quisiera tener más amigos. Pues sí, pues muéstrate amigo, como dice Proverbios, ¿verdad? Pues ándale, ve, llévale un presentito a alguien, ¿verdad? Entonces, como vemos, todo va a caer dentro de esas esferas. Y a lo mejor, no, hombre, yo no tengo ningún problema de eso. Yo lo que tengo problema es económico, que en mi casa nunca hubo, y pues por eso. Bueno, pues sí, por eso le puse el quinto punto, ¿verdad? Entonces, pero le voy a decir una cosa, No hemos incluido aquí un área muy especial, que es el área espiritual. Y yo le voy a preguntar, ¿le interesaría mejorar el área espiritual de su vida? ¿Cómo ve? ¿Le interesaría esa área? Si es así, le tengo una buena noticia a usted. El Espíritu Santo quiere morar en usted. Vamos a leer Santiago 4:5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?
el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, quiere morar en usted. Si usted no tiene a Dios, cualquier problema, por más mínimo que sea, lo podrá tumbar. Pero si usted tiene a Dios, cualquier problema, por más grande que sea, no lo va a tumbar. ¿Cuántos adolescentes a lo mejor no quieren salir de casa porque tienen una espinillita? Pero para ellos es un mundo, es un problemón tremendo. Y a lo mejor hay personas que pierden familiares y a lo mejor de una manera muy trágica, pero tienen a Dios. Y eso los hace estar firmes sobre la roca. Y para concluir esta predicación, yo le quiero preguntar de manera muy directa, ¿quiere usted empezar una vida con Cristo? ¿En serio? ¿Hoy? Si es así, necesitamos admitir nuestra condición de pecadores. Si es así, usted necesita admitir su condición de pecador. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. No lo tome personal, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Como punto número 2, decida alejarse de sus pecados. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y crea que Cristo murió y resucitó por usted. Romanos 10, 9 al 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Usted cree esto? Le voy a hacer la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Usted cree que Cristo es la vida, la resurrección y la vida? Apéguese a Dios, apéguese a los tiempos de Dios. Ore conmigo. Invite a Jesucristo a entrar a su vida y al Espíritu Santo y a tomar el control y recíbale como Señor y Salvador. Vamos a inclinar nuestro rostro y acompáñenme en esta oración. Dios, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones y entres en mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te pido que llenes con tu Espíritu Santo mi vida. Gracias por la vida eterna que hoy me das. En el nombre de Jesús, de Jesucristo, que murió por mí, te lo pido. Amén. Yo le quiero decir que si usted hizo esta oración y usted tiene esa motivación de buscar a Dios, Dios se lo va a tomar por justicia y no lo va a tomar en vano esto, ni como algo que no tiene significancia. Y también le quiero decir algo, que si usted siente que no tiene fe, y si usted no hizo esta oración, pero quisiera tener fe, lo invito a que siga viniendo. Expóngase a Dios, expóngase a la palabra de Dios, porque Dios va a hacer un milagro en su vida y va a ver usted que yo no le prometo que no va a tener problemas y que que su vida va a ser un lecho de rosas. No le prometo eso, jamás. Pero sí le prometo que su vida se va a fundamentar en la roca verdadera que es Dios.
que es Cristo y que es el Espíritu Santo. Es usted bienvenido a venir las veces que usted guste y espero que les haya sido de ayuda este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias.